A ver qué tenemos en este domingo porteño soleado. Ávida Dollars. Recordaba anoche cuando veía todo este sainete alrededor del meme coin en el que participó Milei con un posteo que fijó en su muro de X referido al lanzamiento de esta moneda que se desplomó en unas pocas horas, pero sirvió para que 3 o 4 vivos realizaran una gran estafa, haciéndose quizás uno de ellos de 40 o 50 palos que hoy deben estar durmiendo tranquilitos en las Islas Caimán. Y ahí es donde André Breton jugó con las mismas letras del nombre y apellido de Dalí, invirtiéndolas y formando la palabra Ávida Dollars. Le gustaba tanto a Dalí la plata que hacia el final de su carrera artística, una de las cosas que hacía, en especial en Estados Unidos, era ir, instalarse en alguna galería, agarrar un papel en blanco, firmarlo y vendía su firma por una buena cantidad de plata. Si este episodio que se ventiló ayer en unas pocas horas y tanto escándalo produjo, no solo localmente, sino a nivel internacional, ya que muchos de los operadores estafados residen en Estados Unidos. Digo, residen aparentemente, son cuentas que tienen que ver con Estados Unidos, pero en una de esas son operadores que viven en otros lugares. Si Milei o alguien de su entorno tiene que ver con estas cuentas 3 o 4 que se hicieron de esos millones de dólares en pocas horas, lo desconozco y es posible que no lo sepamos nunca. Por el propio carácter opaco que tiene esta operatoria, ya vemos en una de las grandes publicaciones internacionales en The Economist, aparecen columnas en forma recurrente referidas a que precisamente esta operatoria de las criptomonedas es un refugio ideal por ahí para gente que está lavando dinero o por ahí dinero sucio proveniente del narcotráfico, del terrorismo o del tráfico de armas. Pero más allá del terreno personal y de las sanciones que eventualmente tenga Milei o su entorno a nivel penal, sí me quería referir a un tema que es por ahí el Ávida Dollars, más que de los políticos, de la política, que es otra historia. En el caso de Argentina es un tema que aparece en forma recurrente y en particular después de lo que fue la década del 90, instalando ese esquema de convertibilidad que fue el esquema que más duró en la historia argentina a nivel de política cambiaria. 10 años con una relación escrita ya prácticamente grabada en roca con una foto famosa de Cavallo donde estaba con los dos billetitos uno a uno. Por supuesto que hubo antes esquemas que apuntaban a tener una provisión de dólares baratos, accesibles para una clase media o pudiente que viajaba al exterior, como ocurrió en los años 70 con aquel famoso programa de Martínez de Oz y una tablita que prácticamente tiene por ahí en la faz práctica muchas similitudes con esta tablita de Toto Caputo que está vigente hoy. La cantidad de gente que había. Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabes cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida. Los argentinos. Y que terminó generando una suerte de adagio que ya está instalado en la política argentina, que es que gobernar a la Argentina es gobernar el dólar. Es tan sensible este tema que hace
a la gobernabilidad de primer orden. Es lo único que importa en la política argentina, que escribió una columna en la revista Noticias que está por salir, ya está en el papel, que se llama Full Time Killer, recordando una película del año 2001 protagonizada por Andy Lau, donde dice él al comienzo: en este negocio nunca hay que descartar de tener que liquidar a un conocido. ¿Y por qué hacía referencia a esta columna? Porque en estos días Milei se cargó a su gran admirado Domingo Cavallo, echándola a su hija de la silla, la representación argentina ante la Organización de Estados Americanos. ¿Y por qué lo hizo? A la par de todas estas discusiones que tiene a diario con los econochantas, con los economistas de sedes, tanto Frenkel como Fanelli. Bueno, todo ello se refiere a cualquier discusión que haya o duda respecto a la viabilidad de este régimen cambiario de neoconvertibilidad, tipo de cambio fijo, tablita, como se lo quiera llamar, que es el núcleo principal, la columna vertebral, la línea de flotación de este esquema de gobierno que hoy tiene Milei. Ya lo vimos en el pasado, en la medida de que el gobierno asegure una provisión permanente de dólares estables y baratos, como está ocurriendo ahora, con escenas que vemos a diario, argentinos cruzando a la frontera con Chile, haciendo colas de 15 kilómetros, lo mismo para viajar a Uruguay, a Punta del Este, a Brasil, a Europa, a Miami, dame dos, o a cualquiera de los otros destinos más exóticos. Si abrimos Instagram, vemos a diario un montón de amigos que están haciendo viajes súper exóticos por Oriente, Japón, Tailandia, China y otros países también más lejanos como Australia. La fortaleza de un esquema cambiario de ese tipo no solo tiene que ver con los sectores acomodados de esta avenida del Libertador que tengo a unos pocos metros, que es el núcleo duro, la columna vertebral del PRO, sino también de que el hecho de tener estabilidad de precios es un tema que le dispara tranquilidad a sectores de clase media que por ahí van a diario a los supermercados y ven que los precios están estables, y también a los sectores bajos que ven que los alimentos mantienen su precio más allá del hecho de que en una de esas tengan mucha dificultad para comprarlos. La inflación baja es como que permite recuperar un horizonte de gobernabilidad, y más en el fondo, algo que leía en un reportaje espectacular que le hacen a mi ex profesor del Instituto de Itela, Juan Carlos Torre, que es un horizonte de progreso, una inflación baja, una política económica que sea de estabilidad, permite que la gente recupere un horizonte de progreso. Eso es lo más importante que hace hoy a que Milei, más allá de que encuestador
esté haciendo el estudio, hablan de índices de aprobación del gobierno de no menos de 40-45 puntos. Más aún, volviendo al juego de palabras de André Breton, ávida dólares, bueno, dejando al lado lo que tiene que ver con la avidez de dólar del líder político, de acumular, hacer la suya en su cuenta personal, como lo vimos hace unos años con los Kirchner, con sus hoteles en el sur y todas esas cajas de seguridad que iba la justicia abriendo, también esa rosadita de la que hablaban con filmaciones donde estaban contando la plata adelante de las cámaras. Bueno, en la medida de que el gobierno logre satisfacer su avidez de dólares, el ávida dólares, esa debilidad por el vil metal, por el oro de los líderes políticos, es como que se mantiene disimulada y la sociedad no mira mucho a eso. Lo vimos durante los primeros años del kirchnerismo, donde esta fuerza tenía un blindaje y una amistad de primer orden con el grupo que después pasó a ser su principal enemigo, grupo mediático Clarín, hasta el año 2008, que fue el conflicto con el campo, era un romance tórrido. Nivel San Valentín, como los decorados que todavía veo cuando venía para acá en muchos restaurantes que todavía tienen la fecha inscripta en sus vidrieras. Aquí está claro, volviendo a este asunto de la avidez de los dólares, que en la medida de que este episodio, como tantos otros, no generen ruido por el lado de este esquema de política económica, seguramente la sociedad le va a hacer la vista gorda a Milei en cuanto a estas debilidades del orden personal, que no sé si son de él y de su hermana, o ellos en una de esas fueron víctimas de un entorno de gente muy trucha, como dijera ayer Diego Genut en una columna, la pasta base del mundo cripto. Ahora bien, ahí hice referencia a lo que tiene que ver la relación, este romance que tiene hoy Milei con la sociedad. Otro asunto tiene que ver con el orden de la política. Para el kirchnerismo en su momento, aún para el macrismo después de la elección de medio término de 2017, que tenía gobernabilidad propia prácticamente en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores, pero además una tropa de gobernadores propios. Vimos el kirchnerismo, por ejemplo, en la elección de 2008, cuando fue el conflicto con el campo, Cristina le sentó al entonces ministro de Economía Martín Lustó toda la columna de gobernadores peronistas, que en ese momento eran muchos. Aquí la incógnita es si Milei, a la luz de esta debilidad que apareció ayer, la operación bochornosa, la estafa, que no sé si fue pergeñada por él o por gente alrededor de él, o que los usaron a todos ellos, en todo caso, si no fueron estafadores, fueron boludos. Bueno, hay que ver en qué medida ahora esta necesidad de gobernabilidad que tiene Milei a través de aliados, sean del PRO, pero también de gobiernos peronistas de las provincias. Vemos la amistad que tiene con esa doble J de la que hablan, Jalil de Catamarca y Jaldo de Tucumán, pero también gobernadores por ahí más cercanos a Cristina, como Zamora de Santiago del Estero. Bueno, hay que ver en ese plano si esto le termina subiendo el precio de los peajes a Milei, ya que los va a necesitar en el escenario quizás de un procedimiento de juicio político que lo alcance a él, pero quizás no a él y a funcionarios de su gobierno. Seguramente la oposición va a buscar tajearlo, lastimarlo, picarle el boleto parcialmente, aunque sea, hundiéndole a alguno de los funcionarios más cercanos a él. De máxima a su hermana, que por supuesto participó en todas las reuniones con estos truchos del mundo de la pasta base cripto, pero
también puede ser alguno de los funcionarios que no la comieron ni bebieron en principio, como el jefe de gabinete Guillermo Francos, que es una figura precisamente que fue introducida en la reforma constitucional del 94, en la negociación esa entre Alfonsín y Menem, que quería reproducir la figura de los primeros ministros europeos. Está claro, cuando hay crisis políticas, algún escándalo, algún episodio de corrupción grande en los sistemas parlamentarios, por ahí el primer ministro es el primer fusible que salta. En este caso sería el jefe de gabinete Guillermo Francos, que por ahí hasta aprovecha y se toma el buque. Entonces ahí con los efectos lo que hay que seguir de cerca, en lo inmediato, corto plazo, el martes mercados financieros que abren en Estados Unidos, a ver si tiene un impacto por el lado del núcleo de la gobernabilidad económica, que son los mercados financieros, y tener al dólar planchadito, almidonado como lo tiene ahora. Luego, en lo inmediato, es ver en la política qué impacto tiene en cuanto a la relación de Milei con sus aliados. Vimos en estos días lo caliente que está el vínculo con su socio principal, el PRO, ya que hay elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires en abril, y la Libertad Avanza ya ha logrado atraer a muchos de los votantes del PRO y estaba avanzando en una campaña de afiliación. Hay que ver ahora si esto le sube el precio a los aliados amarillos del gobierno y se aprovechan este episodio para generar una negociación, sobre todo en lo que hace al turno local, reproduciendo quizás algo que pasaba mucho, por ejemplo, en el cordobesismo, en tiempos que era el gobernador de la Sota, que negociaba con el kirchnerismo por ahí que ellos se replegaran en el turno local y dejarle la cancha abierta más en el turno de la elección nacional de octubre, donde por ahí el kirchnerismo tenía más necesidades de mantener gobernabilidad propia en el Congreso. Me imagino que el PRO, los aliados y Macri en particular van a tratar de aprovechar este paso en falso, este gran traspié, un papelón, un bochorno de dimensiones pocas veces vistas, para convertirlo en capital político dentro de lo que es el esquema de negociación alrededor de las listas locales para la elección de abril, y después quizás en las nacionales, donde puedan redefinir los términos, quizás no en términos de composición de listas, pero sí en términos de decir, presentas una lista de bajas calorías donde nosotros podamos sacar algunos diputados más de los muchos que tienen para defender. Creo que son 5. Y en lo que hace, no al largo plazo, ya que como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos y la política es algo a lo que no le presta atención, pero sí miraría al costado en simultáneo otro ámbito que es muy importante y quizás mucho más importante que estos otros que mencioné, que es qué efecto tiene esto a nivel internacional y sobre todo si produce algún impacto en el plano judicial, en el exterior y en Estados Unidos en particular. Vemos con el esmero que Milei está trabajando este vínculo. Cualquier citación en ese plano, imputación, sería un golpe durísimo. Al contrario de lo que ocurría en tiempos del kirchnerismo, cualquier citación de la justicia americana, Cristina la hubiese presentado localmente acá como un ataque del imperio y hasta hubiese acrecentado su capital político. Para Milei sería un flor de problema, como quizás lo hubiese sido también para Macri, que en eso son afines, de haber destacado que con ellos volvimos al mundo, a diferencia del kirchnerismo, que en ese momento estábamos aislados, o con estas amistades raras como la de Rusia, Alberto Fernández yendo allá a decir que éramos nosotros la puerta para América Latina con Putin, o
ni hablar a nivel de la patria grande acá en América Latina, con amistades con todos estos regímenes como el de Chávez y después el de Maduro, y toda esa cuestión que se desnudó en su momento alrededor de esos bolsos de Antonini Wilson con esa chica que hizo el control en la aduana que después terminó de vedette. La verdad, la Argentina es una potencia mundial del género comedia.